Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la última mesa antes del break del almuerzo, que se titula Objetos de religión, literatura y música. Está compuesto por 4 personas, así que le voy a pedir, y lamentablemente tenemos máximo 15 minutos por ponente, yo les voy a avisar 5 minutos antes, sí, porque después tenemos el horario de almuerzo para retomar a la 1:15. Vamos a iniciar con la presentación de Francisco Garrido, que es curador de arqueología en el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago y que nos va a presentar la ponencia titulada La travesía de Wangwang como símbolo y colección en el Museo Nacional de Historia Natural. No sé si quiere hablar por ahí, es más cómodo. Está bien. Muchas gracias. Vamos a esperar ahí el PPT. No le voy a cobrar ese minuto. ¿Sí? No le voy a cobrar, no hay problema. Vamos a ver si cambia. Ya, perfecto. Ya. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación a este simposio. Y bueno, yo voy a hablar de Wangwang a partir de una figura que es parte de la colección del Museo Nacional de Historia Natural en Santiago. El Museo Nacional de Historia Natural no siempre se llamó así. De hecho, gran parte de su historia fue solo el Museo Nacional. Fue el primer museo de Chile, fundado en 1830, y al principio era el museo de todo, ya que tenía colecciones tanto del mundo natural, de flora, fauna, etcétera, y también objetos culturales, no solamente de Chile, sino que de distintas partes del mundo. Entonces, en ese contexto, tenemos la presencia de esta pieza que data desde el siglo XIX, por lo menos en el museo, ¿ya? Por mucho tiempo, bueno, esta pieza estuvo guardada en la colección, en fin, hasta que después de reencontrarla, hace un tiempo atrás, surgió la idea de poder investigar su historia, ¿ya? Y ver de dónde venía, de dónde procedía, en fin, y a partir de eso también surge una exhibición, y ahí les voy a contar un poco ese desarrollo de aquello. Primero que nada, este es Wangwang, ¿ya? Que básicamente es una figura histórica que data sobre todo de la época de la dinastía Han, de fin de la dinastía Han, y de inicio del periodo de los 3 reinos en China, ya prácticamente hace casi 20 siglos. Él fue un general, en fin, que por sus méritos, en fin, se convirtió en una divinidad y es una figura protectora. Su primer culto se estableció en un templo budista en el año 713 y a partir de eso se consideró como una especie de guardián de los templos budistas. Y sobre todo en las dinastías Song y Yuan, su imagen se convirtió en una deidad sobre todo venerada por mercaderes, por comunidades profesionales, sociedades secretas, etcétera, como un dios protector. Una divinidad que básicamente tú le podías pedir, en fin, protección, sobre todo personas que estaban en situaciones quizás vulnerables o de cierto riesgo. Y se hace famoso sobre todo a partir de la literatura, la novela que es El romance de los 3 reinos. Es una figura que utiliza la violencia, pero se supone de un fin justo, en fin, para el tema de protección, ¿ya? Esa sería la figura de Wangwang. Ahora, respecto de esta figura en el museo, por mucho tiempo no se sabía que era Wangwang. De hecho, originalmente fue clasificada genéricamente como un ídolo de Buda. Y de hecho, esta figura, bueno, que como decíamos estaba clasificada de otra forma, está hecha, bueno, en un solo bloque de madera, de una figura bastante grande, tiene casi 1 metro de altura, es bastante pesada. En su parte trasera tiene un agujero que probablemente fue utilizado para poner cierta ofrenda en ciertos rituales, en fin, reliquias quizás. Y es posible que haya sido parte de algún templo o un altar doméstico. ¿Ya? Es una figura polícroma, muy bien elaborada, con mucho detalle. Tiene una barba de pelo, con pelo que, bueno, muy probablemente por lo grueso quizás sea más bien, no necesariamente humano, a lo mejor equino, en fin. Pero es una figura que básicamente está en el museo desde 1882 y no ha tenido mayores intervenciones, por lo tanto se mantiene más o menos original desde esa época. Ahora, ¿cómo llegó al museo? Esta figura fue donada por una persona que fue un coleccionista, ¿ya? Wenceslao Díaz, quien era doctor. Él fue un académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile,
¿ya? Y básicamente, bueno, fue una persona muy importante. De hecho, él fue, se supone que él el que introdujo incluso el termómetro y la jeringa hipodérmica dentro de la práctica médica en Chile. Él, más allá de su tema médico, coleccionaba diversos objetos y en ese año lo donó al museo. Ahora, es muy importante ese año porque también, después como lo vamos a ver durante la presentación, estaban sucediendo procesos y fenómenos muy interesantes a nivel histórico, sobre todo el tema de la Guerra del Pacífico. Y en ese contexto es cuando llega. Y ahí hay una vinculación bien importante de la historia de esta figura. Ahora, también, lo otro importante dentro del siglo XIX es que las principales comunidades chinas que existían, sobre todo en el continente, provenían de diversas partes de China, sobre todo de Cantón, y eran los denominados culíes, que fueron básicamente poblaciones que llegaron con contratos para ciertos trabajos temporales, pero que básicamente vivieron en condiciones de semiesclavitud, ¿ya? Y en ese sentido, las poblaciones de China que llegaron tanto desde la zona de, por ejemplo, California en Estados Unidos, en la zona de Cuba o incluso Perú, llegaron para trabajar en temas de minería, en temas de plantaciones, de azúcar, en fin, en temas también de lo que sería construcción de ferrocarriles, en la explotación del guano. Y en ese sentido tenían estos contratos abusivos que los mantenían en un estado de servidumbre y deuda, ¿ya? Muy pocos, casi un sistema de semiesclavitud. Los que lograron mejores condiciones, lograron salir de aquello, de esa deuda, pudieron convertirse en comerciantes y algunos tuvieron cierto éxito, ¿ya? También para ellos es muy importante porque Wanggong fue una figura relevante en cuanto al culto por los culíes, principalmente por las condiciones de precariedad en su vida. Entonces, en ese sentido, esta figura protectora cobró relevancia para estas poblaciones. De hecho, en Lima, en Perú, hay un templo dedicado a Wanggong que es de la segunda mitad del siglo XIX y que también destaca hasta cierto punto la relevancia de esta figura para las poblaciones culíes. Ahora, lo interesante también con respecto al contexto de esta figura es que llega cuando está esta guerra, ¿no es cierto?, entre Chile, Perú y Bolivia, que es la guerra del Pacífico. Entonces, en ese sentido, sucede aquí, en este conflicto, que muchas de las poblaciones, dentro del caos de la guerra y de la invasión chilena al Perú, que muchas de las poblaciones chinas también se empiezan a rebelar por sus condiciones. Ellos, independiente del tema de lo que estaba sucediendo entre estos estados, ¿no es cierto?, en Sudamérica, muchas de las poblaciones culíes empiezan también a rebelarse ya por sus condiciones, por su propia agenda, y algunos de ellos se unen al ejército chileno como auxiliares, sobre todo al mando de Patricio Lynch, que fue un general, en fin, que había estado en China, y él también se aprovecha hasta cierto punto de esa situación para reclutar a muchos culíes como parte del cuerpo auxiliar del ejército chileno, ¿ya? Y muchos de ellos es lo que se constituyeron en lo que se denominó el Batallón Vulcano. Ahora, ¿cuál es la relevancia de estos culíes, el ejército chileno y esta figura de Wanggong? Lo importante es que hay antecedentes en los cuales muchos de estos personajes, ¿no es cierto?, de los chinos que se unieron al ejército de Chile, tenían ciertos cultos relacionados a la figura de Wanggong. De hecho, por ejemplo, previo a lo que sería la batalla de Lima, en enero de 1881, el ejército chileno se reúne en la zona de Lurín, que está al sur de Lima, ¿ya? Y ahí hay una importante ceremonia que estuvo dirigida por Quintín Quintana, que sería el personaje que está en rojo en la fotografía. Quintín Quintana era un comerciante chino que era del Valle de Ica. Y él fue el principal agente de reclutamiento de otros chinos para el ejército chileno. ¿Ya? Estaba colaborando con el ejército. Y en Lurín, antes de lo que sería, ¿no es cierto?, las batallas relacionadas a la toma de Lima, se genera una ceremonia que sería el juramento del gallo, en donde se supone que Quintín Quintana, ¿no es cierto?, delante de todo el contingente de chinos que estaban participando con el ejército chileno, hacen como un sacrificio de un gallo, en fin,
y básicamente bajo esa lógica, de acuerdo a lo que sería la crónica sobre todo del ejército, jurarían una lealtad al ejército, aunque más bien probablemente fue más bien una lealtad más interna, ¿ya? Ahora lo interesante es que, bueno, esa es una caricatura que se hizo en la época, en fin, pero en esa ceremonia, y de acuerdo a varios relatos periodísticos, se habría hecho enfrente de una figura de Wanggong, ¿ya? Entonces, no solamente se habría hecho esta ceremonia donde Quintín Quintana habría hasta cierto punto alentado a los chinos a la participación del ejército, pero ahí la figura de Wanggong habría tenido un papel muy relevante. Por otro lado, también hay otra mención sobre el Wanggong y se da en un conflicto que sucede en el Valle de Cañete, en Perú, ¿ya? También a mediados de 1881, en el Valle de Cañete, que era un lugar que tenía importantes plantaciones de azúcar, precisamente ante la inminente invasión chilena, muchos de los hacendados huyen, entonces había un ingenio de azúcar ahí. Y al quedar ese ingenio de azúcar, digamos, abandonado de los dueños, las comunidades chinas y las comunidades afrodescendientes entran en conflicto entre ellas, ¿ya? Un conflicto básicamente, bueno, que estaba dado precisamente porque ambos estaban luchando por, hasta cierto punto, escapar de esas condiciones de precariedad, pero se da un conflicto entre estos dos grupos y los chinos se instalan en las instalaciones del ingenio de azúcar de la compañía inglesa Swain & Company. Entonces ahí los chinos se acuartelan, ¿ya? Y ahí se supone que toman algunos de los elementos de la empresa, en fin, algunos de los tubos de las calderas, en fin, y hacen algunos cañones improvisados como para temas de defensa. Luego llega el coronel Enrique Baeza, en fin, y como ya habían diversos chinos ya en el ejército, ellos se unen al ejército, en fin, y ahí como que se calma ese conflicto. Ahora, lo interesante de este episodio es que cuando llega Enrique Baeza en el batallón Victoria, él después le envía a Vicuña Maquena un ídolo de la China esculpido de una sola pieza de madera y que representa al dios de la guerra de los chinos, ¿ya? Que probablemente es Wanggong. Y ahí sale, básicamente, fue traído por el señor Baeza, en fin, y que eventualmente, de acuerdo a la narración, se lo habrían regalado los chinos que estuvieron, ¿no es cierto?, en este episodio de conflicto en el Valle de Cañete, y él después se lo habría eventualmente también regalado a Vicuña Maquena. Ahora, lo interesante de ese episodio es que Wenceslao Díaz, que es la persona que dona esa figura al museo, era el médico personal de Vicuña Maquena y además fue el encargado de los servicios sanitarios del ejército de la Guerra del Pacífico. Entonces, es muy posible que a partir de esta vinculación, ¿no es cierto?, de los chinos que trabajaron en el ejército y su culto a Wanggong, algunas de estas figuras, como por lo menos en este caso, pasaron a coleccionistas dentro del ejército y a partir de eso probablemente hayan llegado al museo. De hecho, esta pieza que está acá es uno de los cañones que se usaron en Cañete, que fueron hechos por los chinos, y hoy en día está en el Museo Histórico Nacional. Lo pudimos rastrear después de seguir varias pistas, porque estuvo primero en el Museo Nacional, después pasó al Museo Militar, que ya no existe, y después pasa en 1911 al Museo Histórico, y recientemente lo hemos podido reencontrar. Entonces también sabemos que por lo menos las piezas de ese momento llegaron al museo y alguna de ellas todavía está presente incluso. Entonces, si bien no tenemos el dato exacto de que la figura de Wanggong que tenemos es esa misma, pero es muy posible la conexión. Y a partir de esa investigación y toda esta historia, ¿no es cierto?, y también para relevar la larga presencia de las comunidades chinas en Chile y en Sudamérica, hace 2 años atrás realizamos una exhibición en el museo que se llamó El viaje de Wanggong, donde también participó, bueno, Carol Chan, aquí presente, y María Montt, que, ¿no es cierto?, profesora aquí de la universidad y hoy en día vicerrectora de Asuntos Internacionales. Entonces, en esta exhibición no solamente la idea era hablar de estas figuras y la historia de la Guerra del Pacífico, sino que también nos contactamos con muchas comunidades chino-descendientes, en fin, quienes aportaron con fotografías familiares, con documentos, pasaportes, etcétera, y ahí pudimos reflejar toda esta larga historia de la migración, en fin, y también, más allá de esta figura antigua, nos facilitaron incluso figuras contemporáneas, figuras familiares que también reflejan la continuidad de estos cultos. De hecho, este Wanggong que está ahí, que es de loza, y esta figura de Wang Jing fueron
un préstamo de una familia que tuvo un restaurante que fue muy importante en Chile, el restaurante Lunfung, que estuvo en el centro de Santiago, en fin. Y a partir de esas figuras pudimos recrear estos altares, ¿ya? Y lo interesante es que muchas de las ofrendas de los altares y todos estos, ¿no es cierto?, adornos de papel, en fin, que se usan en la ceremonia y muchos de ellos se queman, los compramos en Santiago, de hecho en el barrio Meix, que es el barrio donde hoy en día está gran parte del comercio chino. Ahí pudimos adquirir todos estos objetos, entonces mucha gente se asombraba de ver estos objetos como lo veía como algo tan foráneo, pero en realidad algo que uno puede comprar en el mismo Santiago, ya para las mismas comunidades que existen. Entonces era una forma también de visibilizar la presencia china, tanto a nivel histórico como en el presente. Incluso, también gracias al aporte de ICLAC, pudimos hacer un modelo 3D de Wanggong de la figura, y a partir de eso, por ejemplo, bueno, el museo tiene una página de Sketchfab, que es donde hay muchos modelos 3D de colección arqueológica de distinto tipo y colección antropológica, en fin, y ahí también hoy en día, por ejemplo, tenemos la figura de Wanggong, que ustedes la pueden ver si quieren descargar e imprimir, y de hecho este es un modelo impreso a escala, porque el original es mucho más grande, donde se pueden verlo, por ejemplo, y se puede apreciar. Entonces, hoy en día también, más allá de la exhibición, que ya fue una exhibición temporal, también el modelo está disponible online y la gente lo puede ver y apreciar. Y lo interesante de este es que muchas de estas figuras de Wanggong de la época, como son figuras activas y que a veces están en templos, en fin, o en altares, se han ido, se van deteriorando y la gente las va repintando, en fin, pero esta se mantiene más o menos intacta en su policromía desde el siglo XIX, entonces es una pieza bastante única. Así que eso es lo interesante de esta historia, y para ir terminando nos muestra, ¿no es cierto?, una historia de que a partir de una pieza que estaba muy descontextualizada en el museo, clasificada como un ídolo de Buda, etcétera, que nunca tampoco estuvo muy en exhibición, pero al hacer este estudio logramos encontrar toda esta rica historia de cómo llegó, una historia de conflicto, en fin, entre países, que nos refleja también la historia de la migración china en el continente, en fin. Y también cómo hasta cierto punto el ejército, al donar estas colecciones, claro, ellos quisieron generar una narrativa de verse como liberadores, ¿ya? Y por eso quizás donan esta figura como para que quede la historia. Ahora, claro, lamentablemente la sociedad chilena de esa época también había un prejuicio muy fuerte con el tema chino, entonces tanto esa figura como el cañón chino que les mostraba quedaron guardados en depósito y nunca se exhibieron. Quedaron hasta prácticamente ahora, que recién pudimos reconstruir esta historia y la podemos ver desde un punto de vista más crítico también. Así que eso sería, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por tu presentación. Vamos a dar paso a Magali, a Magali Suyacama, quien es máster oficial en Estudios Globales de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Barcelona y economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un gusto tenerla acá. No sé si prefiere... Sí, prefiero no. Bueno, primero que nada agradecer a los organizadores de este evento y permitirme traerles un poco de lo que es la cultura de mis antepasados, ¿no? Un poco de mi identidad. Que esta se ha materializado de una manera a través del tiempo hasta el día de hoy. Muy bien, el Butsudan como guardián del legado de la cultura okinawense. Bueno, para esquematizar un poco, voy a hablar un poco de mí brevemente, porque eso explica mucho este objeto como símbolo de la identidad Uchinanchu, la identidad okinawense, un poco de historia de lo que fue el reino de Ryukyu, para darle un poco de contexto, y de ahí hablar un poco de la espiritualidad okinawense, no solo como religión, porque ahí sí creo que podemos diferir un poco, de ahí lo que es el Butsudan en sí, los ritos que han hecho que este objeto perdure en el tiempo, su influencia en Lima, en Perú, y no solamente en Perú, sino en todos los lugares donde la diáspora okinawense se ha asentado. Bueno, conclusiones y bibliografía. Bueno, ¿quién soy? Soy una Nikkei Uchinanchu, Nikkei okinawense de tercera generación. Mis abuelos migraron a Lima hace más de 100 años, desde Okinawa. Bueno, he vivido entre ambas culturas, pero básicamente las tradiciones y las costumbres han sido netamente okinawenses las que se practicaban en mi casa.
a pesar de que sí me he desempeñado muy bien dentro de la sociedad limeña. Pero a raíz de una beca que hice a Okinawa, por primera vez que viajé hacia allá, descubrí mucho más, ¿no? Que no solamente todas estas costumbres eran porque mi mamá lo dijo, porque mi abuelo lo hizo, ¿no? Porque allí mismo se continuaban practicando. Y mis amigos, que también eran producto de la diáspora, también lo practicaban en sus países, bolivianos, argentinos, brasileños. Entonces, bueno, a partir de eso creo que encontré un poco mi camino y comencé a difundir lo que era la cultura okinawense, su historia. Bueno, tuve becas nuevamente a Okinawa, después a Hawái, conocí muchas personas, hijos de inmigrantes okinawenses, que me daba seguridad en lo que yo creía y en lo que quería seguir estudiando, profundizando. Bueno, de ahí llegó también reconocimientos por parte de la Prefectura de Okinawa por todo el trabajo que estaba realizando en difusión de la cultura, y quería ya verlo un poco más académicamente todo este tema, ya que lamentablemente no hay muchos estudios sobre lo que ha sido el reino de Ryukyu, la anterioridad, que es este tema de... En realidad la historia de Okinawa, en idioma español, en idioma castellano, es casi prácticamente nula. Entonces es por eso uno de los motivos que agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Bueno, la ubicación de Okinawa, el reino de Ryukyu, ha sido una de las fortalezas y también debilidades del reino. Uno, porque primero, si hablamos comercialmente, Okinawa o el reino de Ryukyu en realidad estaba en un sitio estratégico, era un ente muy importante para China, era un reino tributario del Imperio Ming, inclusive mucho más importante que Japón. Luego, culturalmente, esta ubicación le permitió sintetizar la cultura de sus vecinos, tanto de Japón, de Corea, de China y de estos reinos de por aquí, ¿no? De Siam, Tailandia, por ejemplo, el awamori, que es el licor característico de Okinawa, se dice que el proceso de destilación proviene de Tailandia. Entonces, esta síntesis cultural es lo que nos ha permitido tener una identidad muy fuerte, que hasta el momento perdura en la comunidad limeña. Y geopolíticamente también ha sido estratégico, ya que se encuentra en la actualidad, Okinawa es casi el 90% base americana, y eso es lo que, puede ser, es digno de controversia, ya que este punto, ya que ser un centro, su ubicación geopolítica, lo hace muy vulnerable hacia los países vecinos, inclusive. Un poco de historia. Durante el siglo XII y XIV se llama periodo de Gusuku, es el periodo de los tres reinos. Gusuku quiere decir fortaleza o palacio. Y en esta época hay mucha construcción de este tipo de fortalezas de piedra. Entonces, en esta época, la división política de Okinawa era en tres partes: norte, Hokusan, Chusan al medio y Nansan al sur. A pesar de esta división, cada de estos reinos comerciaban con China. Cada rey comerciaba con China. Pero luego vemos que en el siglo XIV, más o menos, 15, perdón, ahí es 15, hay una unificación. Se produce la unificación de Okinawa en 1429, y es allí donde Okinawa obtiene el esplendor comercial, se convierte en un intermediario muy importante en toda esta zona asiática, y también siglos después, en 1609, se da una dualidad tributaria. Ellos eran primero, le daban respeto, mucho respeto, y hacia China en un primer momento, y China se los daba, les daba, gracias por este respeto, ellos, China le comenzó a conceder todo su conocimiento marítimo, y esto permitió que el reino de Ryukyu fuese un intermediario muy importante en el comercio marítimo. Pero luego Japón se dio cuenta de esta importancia que tenía el reino, y como había rencillas entre los japoneses y los chinos no querían hacer comercio con Japón. Entonces Japón invadió el reino de Ryukyu
y les dijo, oye, tú también me tienes que rendir respeto, y yo quiero que también tú seas un nexo comercial entre China y nosotros. Es entonces que se da una dualidad tributaria en esta época, tanto para China y para Japón. A pesar de que hubo la invasión, Okinawa o el reino de Ryukyu no perdió su autonomía, ¿cómo se dice?, social, ni educativa, ni su idioma, que sí sucedió en la era Meiji. En la era Meiji, luego de que Japón estuvo cerrada prácticamente al mundo, se da toda una apertura, se da una serie de cambios políticos, sociales, económicos en Japón. Y es allí, en 1879, que se crea la prefectura de Okinawa, se anexa el reino de Ryukyu a Japón y se da todo un cambio en estructura político, social, educativo, el idioma. De tener su propio idioma, que era el uchinaguchi o el okinawense, los okinawenses tuvieron que aprender el japonés. Hay todo un cambio en las escuelas, a nivel, pierden toda autonomía, pierden todo contacto comercial con sus países vecinos, etc. Y es aquí importante mencionar que en esta época se produce el proceso migratorio okinawense. En 1900 se produce la primera migración okinawense a Hawái y con ello hacia el resto de los países. Muy bien, y esto explica un poco la espiritualidad okinawense en realidad. Cuando yo era niña, era muy difícil que me lo explicaran el porqué de las cosas. O sea, me decían, hay que poner incienso en el Butsudan, y uno preguntaba por qué, no, hay que hacerlo. Entonces, todo esto, al final, me ha demostrado que en realidad no se puede hablar de una religión okinawense. Es mejor, creo, para mí, hablar de una espiritualidad, porque se basa básicamente en las costumbres y en las tradiciones que ha sido legada de generación en generación en un primer momento. Y sí, lo básico en todo esto es el respeto que hay hacia los antepasados. De eso es la base de toda creencia okinawense. Muy bien, otra característica de la espiritualidad es que el rol más importante en todos estos ritos los han realizado las mujeres, y que se llaman las sacerdotisas llamadas Noro. Ellas siempre han sido el nexo entre los vivos y los muertos, y entre los vivos y los vivos. Y eso tiene una explicación tal vez un poco fantasiosa, con una leyenda que dice que Mamikyu, que era la diosa de Okinawa, tuvo 3 hijos. Tuvo 3 hijos también de manera divina, no se sabe cómo, dice que pasaba un viento y de ahí salieron 3 hijos. Y el primero, un varón, fue el primer gobernante de Okinawa. El segundo, una mujer, fue la primera sacerdotisa, y el tercero, el primer agricultor. Entonces, aparte de explicar esta divinidad, esta leyenda explica también un orden social en la vida de los okinawenses, ¿no? El primero viene a ser el primer el agente político, el segundo el agente religioso, y el tercero el agente comercial, se podría decir. Muy bien, y parte de esta espiritualidad se ha trasladado en la gastronomía. Ha sido esencial, y es esencial hasta la fecha, los platos tradicionales okinawenses en las ofrendas que se dan y se ponen en el Butsudan. Muy bien, ¿y qué es el Butsudan? El Butsudan es el santuario que, paradójicamente, todas acá en esa exposición se han hablado de muestras en museos, muestras que se podría decir afuera. En realidad el Butsudan es algo propio del hogar. Es la casa de Buda, pero es la casa donde rendimos homenaje y respeto a nuestros antepasados. Y este respeto se basa en ciertos ritos que se practican casi uniformemente en la mayoría de los hogares donde hay un inmigrante okinawense, que es rendirle
oración el primer día del mes y el día 15 de cada mes se le cambian las flores, se le pone té, agua y se pone incienso, ¿no? En Año Nuevo es básico, en el calendario es desde un día anterior preparar una serie de comida tradicional okinawense para poder darle en ofrenda al Butsudán. Obon es la fiesta de los fallecidos. Son básicamente 3 días que uno de ellos comienza con visitar el cementerio y de esa manera invitar a nuestros antepasados a que vengan a la casa a visitarnos. Y el último día se hace una especie de fiesta. Hay otro tipo de comida que se prepara para agasajar a estos invitados que tenemos y despedirlos y vuelvan el siguiente año. Y bueno, y cuando hay un fallecido hay todo un ritual también que tiene que ver con 49 semanas de luto, después ¿cómo se dice? Recordar de repente de manera viva, poniéndole todos estos elementos al año, a los 3 años, a los 7 años, a los 13, 25 y 33, y a los 33 ya se convierten en kamis, en dioses. Muy bien, y estas influencias que ha traído este objeto, que no ha viajado en sí como tal con los primeros inmigrantes, sino que ha habido toda una adaptación también, es en la agricultura. Primero porque en Lima o en el Perú, en los años 80 y 90, había un tipo de arroz que era ligoso, que era de grano muy redondeado y que no el peruano común no lo quería, no era demandado por nadie más que por los hijos de los inmigrantes, por los Nikkei, porque era muy parecido al arroz japonés y era muy barato. Pero con el boom de la gastronomía Nikkei, de la gastronomía japonesa, este arroz, este tipo de arroz, ha comenzado a elevar su precio, ha sido altamente demandado por los sushi bares, por los restaurantes de comida asiática, etc. La gastronomía Nikkei también se ha visto muy influenciada por todos estos rituales. Antes no se podía hablar del tofu, del maki, o otro tipo de comidas, ahora, o de ramen inclusive, ahora es muy común escucharlo, y yo creo que es básicamente por la práctica de los rituales que ha sido periódicamente, año a año, en cada hogar. Y a nivel comercial, producto del boom ha sido la proliferación de restaurantes, tanto grandes como Maido, que es uno de los mejores de Sudamérica, y bueno, y también negocios pequeños que se encargan de realizar este tipo de comida okinawense para darle ofrecer a los antepasados mediante el Butsudán. Muy bien, y a manera de conclusión, el Butsudán en realidad representa una de las prácticas más importantes de las tradiciones okinawenses. Creo que en todo hogar donde hay un inmigrante okinawense, esta es transmitida de generación en generación, de madres a hijas. Inclusive la espiritualidad que hablaba de que estaba comandada por una Noró, que es una mujer, la encargada de atender al Butsudán o a nuestros antepasados, es la madre de familia. A pesar de que el Butsudán es hereditario solamente al hijo mayor. Y bueno, y otra de las conclusiones que tenemos más palpables es que el boom de la gastronomía Nikkei, creo que no solamente en el Perú, creo que es a nivel mundial, ha tenido mucha influencia de las tradiciones okinawenses y japonesas inclusive, y esto ha sido producto de la inmigración. Muy bien, y Penny Fede Virus, muchas gracias en el idioma de Okinawa. Muchísimas gracias. Si quieres se la entrega a... Sí, acá listo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la presentación de Calixto Aravena Zúñiga, titulada Diálogos Transculturales, la traducción de literatura asiática y su impacto cultural en América Latina. Calixto es licenciada en Lingüística y Literatura, con mención en Literatura Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Puedo utilizar ese micrófono si se queda ahí o como lo desee? Que le resulte mejor.
Buenas tardes a todos. Sí. No, está apagado. Buenas tardes a todos. Mi presentación se titula Diálogos transculturales, la traducción de literatura asiática y su impacto cultural en Latinoamérica. Cuando estaba preparando esta presentación pensaba cómo la figura del traductor y las traducciones en sí han ayudado también a crear un puente entre lo asiático y acá directamente con Latinoamérica. Y es importante cómo esta difusión cultural entre cómo el traductor al tomar este objeto y al traducirlo nos permite aquí a la comunidad latinoamericana tener un acceso directo a esta información, ya sea en español, porque antes pasaba desde el idioma, ya sea el chino o el japonés, el hindú, pasaba al inglés y luego pasaba al español. Entonces, era un puente ya mucho más largo y a veces eso significaba también saber inglés, pero no todos sabían inglés antes. Ahora ya es un poco, hay más acceso al idioma. Y en ese sentido, entre la traducción y los estudios culturales, ha sido también importante la identidad cultural, puesto que ahora las generaciones de hoy en día, al estar influenciados ya sea por la cultura del K-pop, los K-dramas o la cultura japonesa o china, o en Asia en general, ha ido permeando la identidad de las nuevas generaciones, y lo cual ha sido igual muy interesante el diálogo que se forma, por ejemplo, las generaciones de ahora que ocupan frases o palabras que son de origen coreano, por ejemplo, el fighting o expresiones que han podido llegar ya no sea solamente por los K-dramas, sino también por los libros y el trabajo también que han hecho las editoriales. Entonces todo esto igual ha ido influenciando, ha creado una práctica cultural y generando nuevos códigos también con las generaciones de hoy en día. Pero también es importante la contextualización, puesto que la contextualización cultural es fundamental en la traducción para asegurar que la obra sea comprensible y relevante para la audiencia meta. En ese sentido, los libros, al tener, ¿cómo decirlo?, una explicación o un diálogo antes de comenzar el libro, las notas de pie de página han sido igual importantes a la hora de comprender la obra en su totalidad, y eso también ha sido parte del trabajo del traductor en sí. Pasando ahora con lo de la literatura asiática, la figura y el rol del traductor. No sé. Se escucha mejor con eso. Es un poco más incómodo, pero se escucha mejor. La figura del traductor, sí. Ha sido de mediador cultural, puesto que debe ser consciente de las diferencias culturales y lingüísticas entre las dos culturas y, en cierta forma, no obviarlas, pero tampoco omitirlas, sino que tiene que haber un punto medio entre ambos. También una responsabilidad en la transmisión de esta cultura, porque en las obras traducidas, ya sea en libros de cocina, si la persona que está leyendo ese libro no tiene ningún contacto con la literatura o con la cultura asiática, se le va a hacer más complejo que alguien que ya está familiarizado con esa cultura y con esas palabras. Entonces, allá el traductor ha sido igual muy importante el hecho de poder explicar o poner en palabras simples toda esta cultura. Y también hoy en día ha habido igual una importancia en la literatura por el hecho de que hayan ahora más traducciones directamente desde la lengua de origen a una lengua meta, ya sea que al español, de obras que eran inéditas antes, porque solamente estaba la traducción al inglés y solamente estaba como al inglés. Y si uno lo quería leer, tenía que leerlo en ese libro, pero no todos tienen acceso ahí al idioma. Ahora, en cuanto a las editoriales, en los últimos años ha habido una gran... han habido más editoriales que han nacido, y ya sea en Argentina o acá en Chile, y ya se le está quitando como el monopolio también a España, porque en España estaban las editoriales que estaban traduciendo autores, en este caso como mayoritariamente eran de origen japonés o chino,
pero hoy en día ha habido una diversificación en las obras, en los autores y en el país de origen. Y en ese sentido, el punto que fue de quiebre fue el 2017, cuando la editorial Bajo la Luna tradujo La vegetariana de Han Kang, y fue la primera obra al español de Han Kang en ser traducida, y fue por una editorial argentina. Y en cuanto a que el trabajo de Hoagland, se destaca también el hecho de que esté trayendo libros, ya sea con palabras que son onomatopeyas del coreano, y tratar de explicarlas o mostrarlas aquí a un público que tal vez no está familiarizado con el coreano, y conocer a través de estas obras un poco más de la cultura. Lo mismo con el libro Hwaiting y el Pali Pali, que es explicar la cultura del rápido en coreano. También se destaca el autor Lafcadio Hearn, que fue, yo creo que uno de los primeros, tal vez, en tratar de traer la cultura japonesa acá a Chile y traerla traducida, porque él igual estuvo viviendo en Japón harto tiempo. Y en cuanto a lo de cocina asiática, el primer libro que encontré que estaba traducido al inglés y que trataba de mostrar esta cultura culinaria era sobre la comida india, pero era en inglés, en el 94. Pero hoy en día, ya sean las plataformas como Busca Libre o diversas editoriales, han traído también libros de comida asiática, cómo prepararlos, y ya no solamente que sean con autores que son originarios de ese país, sino también con personas que son ajenas a esa cultura, pero están tratando de mostrar esta cultura a través de la comida. Y se destacan también que ya hoy en día hay varios libros, ya no solamente como cocina india, como el primero que salió, sino que también ya hay sobre cocina china, de Corea, japonesa, también vietnamita, y de platos como ya tomados los más famosos de cada país. O también lo otro que me llamó mucho la atención fue que se están adaptando estos platos que son originalmente son cocinados con carne, pero se han ido adaptando también a las distintas dietas, ya sea vegetariana o vegana. Luego, por ejemplo, con el trabajo hecho por traducción, ahí el traductor también ha sido importante por traer y mostrar las culturas que tienen estos distintos países y por ejemplo, la ceremonia del té, o también con la compilación de cuentos, o sea, de cuentos populares coreanos, pero también del Kokin Wakachu, que son una primera antología igual al español de poemas antiguos japoneses, porque estos poemas habían sido traducidos antes, pero estaban en inglés. Entonces se complicaba un poco el estudio, el idioma, entonces que hayan estas traducciones que son ya directamente conectando Asia y América Latina, ha posibilitado también el estudio en otras áreas y poder acceder a estos textos al español. Como conclusión, se puede ver que la influencia, ya sea en la narrativa, en la poesía, de la cultura asiática no es algo como un fenómeno solamente de ahora, porque se puede ver que ya sea Gabriela Mistral estuvo influenciada o conocía la obra de Tagore, que es un poeta indio, pero yo creo que tuvo acceso a esa obra a través del inglés, porque en esos años en que vivió Gabriela, Tagore no estaba traducido al español. Y también lo mismo con Octavio Paz y Jorge Luis Borges, ellos también en su poesía hay una influencia ya sea en la estética también asiática. Y ahora en la fusión cultural, en la gastronomía, se puede ver que ya no solamente en generaciones jóvenes se están haciendo combinaciones, por ejemplo, en ocupar condimentos que son de origen coreano, por ejemplo, el gochujang o el gochugaru, a las comidas que son platos chilenos, pero lo están alineando con condimentos coreanos. También está pasando en fenómenos como en restaurantes que están haciendo fusiones culinarias que son con sabores y técnicas que son de Asia. Y el intercambio cultural y el sincretismo también se puede ver que a través de los libros traducidos, ya sea de cultura o de religión asiática, ha influenciado también el hecho de conocer esta cultura y conocerla y saber más sobre, por ejemplo, del budismo y el hinduismo. Y no sé si
haya gente que se haya vuelto como al budismo, al hinduismo, pero es interesante ver cómo hay casas, por ejemplo, cuando uno va y tiene una figura del Buda, siendo que no es asiático, no tiene descendencia asiática, pero se está generando un sincretismo hoy en día. Y, bueno, y ahí está, ahí está la bibliografía. Muchísimas gracias, Calisto. Bueno, vamos a dar paso a nuestra última la presentación de esta mesa, a cargo de Jessica Sequeira, que es postdoctoranda Fondesit y coordinadora del Centro de Estudios Asiáticos de la Pontificia Universidad Católica, con la presentación titulada Guzheng, pipa, liuqin, los instrumentos chinos de cuerda en Chile y sus posibilidades poéticas. No. Venía con... Almuerzo, así que hay que ser un poco más entretenido. Claro, venía con... De China, ya que estaba hablando de cosas materiales, y eso se llama Luqin, como director Jara. Pero sí, suena bien genial, como metálico. Bueno, estoy aprendiendo eso, no lo voy a tocar ahora, pero para ¿Quieres el micrófono? Ese suena más fuerte. Voy a leer de la... Eso sí. Ya, ahí está la... Bueno, esas fotos son fotos que saqué en China también, en la Universidad de Shandong. Tenía unas estatuas de una mujer tocando el guqin, que es otro instrumento de cuerdas, y importante también porque, bueno, no solo muestra la importancia de los instrumentos en la cultura china, que tiene en su campus ese instrumento, sino también como el papel de la mujer, que la mujer por lo general toca ese instrumento. Ya, así que voy a comenzar con otra perspectiva. Sí. En su obra centrada en la música clásica indostánica, la académica Catherine Schofield plantea la pregunta: ¿podemos alguna vez recuperar la experiencia efímera de la música tras escucharla? También se pregunta cómo escribimos historias de lo efímero. La imagen poética de Orfeo intentando resucitar a Eurídice, que toma prestada de una imagen incrustada en piedra dura sobre el trono del emperador mogol Jahannavar en Delhi, se convierte en un motivo recurrente en su escritura, ya que, al igual que las emociones de amor y dolor de Orfeo, la música está marcada por la fugacidad. En última instancia, Schofield argumenta: la música es fundamentalmente un objeto imposible de estudio histórico. Sin embargo, la estudia y cree que nosotros también podemos hacerlo, puesto que este instante fugaz de escuchar notas y sentir emociones se convierte con el tiempo en un momento documentado, con materiales escritos o grabados en video. Estudiamos la música a través de los discursos que la rodean y de las formas en que sus creadores interactúan con el entorno de su creación e interpretación. Estos discursos y esta interacción con la comunidad son el lugar donde se crean nuevas posibilidades poéticas que surgen de la interacción entre la música misma y el lugar donde se escucha o se interpreta. Hoy, hablando de la música china en Chile, comienzo con esa idea, que más allá del fugaz momento de la interpretación musical en sí, la música china en esta parte del mundo ofrece posibilidades poéticas en su interacción con el entorno en el que se presenta. No tiene que buscarse una copia o representación fiel de lo que ocurre en China, sino que puede abrirse al diálogo con las inquietudes e influencias de Chile o Latinoamérica en comunidades específicas. Los instrumentos de cuerda chinos, con sus ricas connotaciones poéticas, su popularidad en gran parte de la música folclórica que se presenta en China y fuera de China, y su versatilidad como instrumentos individuales y grupales, tiene un gran potencial en particular para interactuar con tradiciones de aquí. Eso es como un poco mi argumento. Yeah. Bueno, se puede pasar, no sé si tiene el... ahí está. Los espacios donde la música china suele presentarse tienden a ser ahora universidades, museos o salas de orquesta, muchas veces auspiciadas por la Embajada de China.
En los eventos apoyados por la embajada, se considera que la música, por lo general folclórica, china, provee los valores nacionales. Se presenta como algo, por lo general, distante, una tradición que puede conectar con el mundo. Un ejemplo es el evento reciente, Canción de una música de pipa, ¿cómo se llama? Claro, como rara la traducción. Canción de una música de pipa, disfrutar de China, una cosa así. De la Gran Sala Sinfónica Nacional, presentada el día 25 de septiembre de 2025, con la colaboración de la Embajada de la República Popular de China en Chile. El texto de su difusión, muchas veces siento que las traducciones que difunden son como traducciones de chino al inglés, al español, que se leen raro. Dice, el espectáculo de intercambio de música folclórica, Canción de una música de pipa, disfrutar de China, presentado por el Conservatorio de Música de China, es una oportunidad para disfrutar de la música folclórica de ese país. El concierto presenta un rico arreglo de música de cámara nacional que incluye instrumentos como la pipa, el yangqin, la flauta, el ruan, el huqin y la percusión. Serán 10 piezas musicales que abarcan obras clásicas, música moderna, creaciones originales y obras representativas de la cultura china, mediante diversas técnicas y estilos para interpretar obras musicales ricas y coloridas. Los músicos crean una experiencia de interpretación única y refrescante para la audiencia. Bueno, lo leí entero. Bueno, así se presenta como una experiencia intercultural exótica, ¿cierto? O como dice la descripción, única y refrescante. Otro ejemplo es el Día de Gucheng, con esos signos. Empieza tu aventura musical china en solo 10 minutos, el día 3 de septiembre de 2025, en el Instituto Confucio Santo Tomás. El texto del evento dice, te invitamos a explorar la belleza del Gucheng, aprender su técnica única, donde la mano derecha crea la melodía y la izquierda añade los sutiles toques que le dan vida. Anímate a tocar este increíble instrumento. Aquí se imagina el típico chileno al que se apela como incapaz incluso de tocar el instrumento y mucho menos como tocarlo bien, ¿no? Como si se tratara de un par de tenazas a rojo vivo, como bien extremo. Así que bueno, así el discurso un poco alrededor del exotismo. Las interpretaciones musicales en estos espacios institucionales rara vez se apartan de lo que considera tradición en China, con un deseo de autenticidad que resulta como copia de tantas obras previas. Aún así son colaborativos, porque claro, también hay algunos que se dedican solo a aprender un instrumento chino por fines espirituales o personales, y hay textos antiguos en China sobre el valor de estudiar un instrumento de cuerdas como una ayuda para la contemplación solitaria en la naturaleza, en el modelo un poco del caballero erudito, ¿no? Desprendido del mundo y las pasiones, con ideales estoicos, ocupando cuerdas de seda suaves y delicadas para expresar emociones profundas con reserva, como nos explicó el año pasado el compositor Ho Chung-shi de visita de Singapur. Bueno, él defendió un poco ese ideal del hombre solitario en el bosque que toca su guqin. Bueno, es parte también de la tradición china. Se puede elogiar o no esta forma de vida, pero igual que las presentaciones musicales en las instituciones, es lejos de ser popular. Entonces, mi pregunta sería como qué se omite, qué queda fuera de esta forma de presentar la música china en Chile. Antes o después del efímero momento de disfrutar la música y nuestras emociones, podemos racialmente analizar los discursos en torno a esta música y en torno a su interacción o falta de ella con las expresiones culturales locales. Yo considero que es necesario promover la música no folclórica, o no solamente folclórica, y también promover la música en espacios no institucionales, en conversación con la realidad popular chilena, y en diálogo con lo colectivo y las masas, además de investigar las profundas conexiones entre la música y la poesía de China y Chile, y de implementar programas de educación que fomentan la circulación de la cultura china en lugares apartados de los centros de poder, o sea, la embajada. El estudio de los impactos del crecimiento económico de China debe ir acompañado de una atención a las formas en que su cultura interactúa con culturas locales. Eso. Bueno, la música tiene el poder especial de afectar las emociones. Por esta razón, el Estado chino y los filósofos chinos históricamente se han interesado profundamente en la música, como parte de su discurso filosófico.
En numerosos discursos sobre el confucianismo y el neoconfucianismo se enfatiza la importancia de desarrollar la sensibilidad de los sentidos hacia uno mismo, la sociedad, el Estado, la naturaleza. En el libro de Cantos de Confucio, que está en español por Alianza Editorial, la música se presenta como esencial para la educación moral, la armonía social y la estabilidad política, además de ser un medio para refinar el carácter individual y promover la moralidad. Mediante la experiencia de la música refinada, ya yue, las personas pueden alcanzar un estado de armonía emocional y una conducta virtuosa. La música complementa los ritos y rituales, actuando como un catalizador de la armonización emocional y social, y crea una sensación de orden y estabilidad en la sociedad. Bueno, y también incluso habla en este texto de el tono musical ideal para el Estado es como pacífico, marcado por la serenidad. Eso es que si uno escucha esa música, uno es un buen ciudadano, ¿cierto? Claro, o sea, no es que tenemos que hacer eso ahora, pero es el discurso del confucianismo. Bueno, también en esas tradiciones de China, de poesía y música, hay un énfasis especial en instrumentos de cuerda, como la amplia gama de notas del gucheng, pipa, luchín, guchín, erhu, ruan, etc. Ahí está el canto de cantos. Confiere una capacidad especial para transmitir emociones y contar historias. Y bueno, aquí hay una foto si no conocen instrumentos. Y bueno, para poner un ejemplo, no sé si hay tiempo de leerlo, pero hay un poema muy conocido de la dinastía Tang que se llama Pipa Ching, el canto del pipa, y básicamente un hombre ve una chica bonita tocando este instrumento pipa, que es como la versión grande de esto, y escribe todo un poema inspirado por ella. Pero es una descripción muy bonita del momento de tocar, con como el canto de la oropéndola, como el arbusto floreciente, el tintineo de la primavera, etcétera, etcétera. Bueno, esa traducción es del inglés porque no encontré una traducción directa hablando de eso, así que hay cosas que hacer desde la traducción, claramente. Bueno, entonces es un poco mi argumento, que las composiciones musicales pueden escucharse y comprenderse como poemas, tanto a nivel emocional como analítico, y al igual que en los textos literarios, cuando pasan de un contexto cultural a otro, experimentan un proceso de traducción. En este caso, no una traducción textual, sino sonora. Esto también son fotos que saqué en China de un museo que, bueno, ve que la música siempre va con la poesía y también con vino, parece. Están tomando vino y escribiendo versos y tocando, como eso, la vía poética de China. Y ese es en el museo de Confucio, hay un Confucio tocando guqin, claro, como el confucianismo está muy vinculado a la música, ¿cierto? Pero claro, estaba hablando de esto, que la traducción sonora es importante porque, claro, lo emocional y lo afectivo que se expresa en la música es tan importante como las relaciones diplomáticas impuestas desde arriba. De hecho, en ese programa de sinología donde fui recién, hablé harto con una colega, Priscila Magaña Huerta, de México, y ella tiene esa idea de la sinología situada, o sea, dice que la perspectiva de los sinólogos está condicionada por el lugar desde donde trabajan. Y yo diría que yo extendería este argumento para decir que el propio tema de estudio también se transforma. O sea, la música china en Chile no es la música china ni la música chilena, ¿cierto? Es algo diferente, novedoso y difícil de categorizar como parte de un proyecto nacional. Entonces, como... acelerando un poco. Claro, en China la música folclórica promovida por el Estado es un arte popular. Existen talleres folclóricos que fomentan la educación musical y talleres prácticos. También hay muchas mujeres participando, etc. Sin embargo, cuando esa música china se presenta en Chile, suele proyectarse como un fenómeno más elitista y exótico. Entonces creo que hay que hacer esa traducción sonora y buscar ese lado más popular, saliendo un poco del ámbito de la embajada y colaborando con proyectos locales. Y para finalizar, tengo acciones, no me gusta la teoría pura. Aquí son unas ideas, ya. Acción 1, performance en escuelas y talleres en comunidades mapuches del sur de Chile. De hecho, ya estoy hablando con un poeta que tiene un proyecto de Kamishipiam, Kamishibay,
donde presenta narraciones, bueno, es de Japón, pero presenta narrativa mapuche y también su propia poesía tiene mucho que ver con China. Entonces estamos colaborando en un proyecto para traer la música china a la escuela mapuches en colaboración con esas comunidades. Acción 2. Performance en colaboración con comunidades de ascendencia china en el norte de Chile. Bueno, ahí podemos conversar, Francisco, Carol, después. Pero también como sé que, claro, hay instrumentos ahí que son interesantes para trabajar con esas mismas comunidades haciendo cosas más populares. 3 sería acciones en conjunto con otras comunidades asiáticas en Chile, de India, Corea, Indonesia, etcétera, que ya tienen vínculos existentes con comunidades, no hay que reinventar la rueda, y construir una especie de ruta de seda musical. 4 sería talleres sobre instrumentos de cuerdas, melodías y percusiones, ritmos, de China y otros países asiáticos, también en escuelas, pero podría ser también talleres, hablando de los significados emocionales de estos sonidos en contexto para fortalecer la comprensión sonora junto a la lectora. Y acción 5 sería trabajo sobre problemas sociales que involucran a China y Chile con un proyecto multidisciplinario que involucra la música. Bueno, eso es solo una idea y sé muy rápido todo, pero bueno, hay cosas que hacer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes de nuestra mesa sobre objetos, religión, literatura y música. Estamos un poco en la hora, pero por eso mismo lo invitamos que la hora de almuerzo tenga la posibilidad de compartir, conversar. Hay múltiples lugares para almorzar acá y regresamos a las 1:15 con la siguiente mesa titulada Objetos de Belleza y Moda. No sé si quiere agregar algo, Francisco.